El ruido son señales aleatorias y por tanto no predecibles que son debidas tanto a causas externas como a causas internas y que contaminan a nuestra señal deseada. Se suele caracterizar por su densidad espectral de potencia, es decir, la densidad espectral de potencia nos dice cómo está distribuida la potencia para las distintas frecuencias, ¿sí? Nos dice su espectro. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra señal de ruido en el dominio del tiempo y la densidad espectral de potencia nos dice cómo está distribuido ese ruido en las diferentes frecuencias en las que afecta ese ruido. Se suele dar entonces como la densidad espectral de potencia o directamente por el valor cuadrático medio del ruido. Y también a veces se suele dar como el valor eficaz, que sería la raíz cuadrada del valor cuadrático medio. Los pioneros en el estudio del ruido fueron Nyquist, Johnson y Schottky, y la mayoría de los ruidos que vamos a ver precisamente tienen los nombres de estos investigadores. Entonces, como decimos, los tipos de ruido que hay son el externo y el interno. El externo, la única forma que tenemos de eliminarlo es apantallar nuestro circuito. Sin embargo, el más que nos va a interesar es el interno, porque es el ruido generado por los dispositivos que nosotros estamos diseñando y por tanto intentamos minimizar el ruido que generan. Los ruidos que hay, que vamos a ver aquí, que son los más importantes, son el ruido térmico, el ruido shot y el ruido flicker. También veremos en este apartado el ruido referido a la entrada. Veremos también cómo hace el análisis de ruido los programas de simulación y también veremos los conceptos de figura de ruido y factor de ruido para una etapa en aislada, para diferentes etapas en cascada y para circuitos atenuadores. Empezamos estudiando, por tanto, el ruido térmico. El ruido térmico aparece por el movimiento aleatorio de los electrones y por tanto está asociado a la resistencia. Cuanto más aumenta la temperatura, más ruido térmico vamos a tener, porque los electrones se mueven más de sus posiciones y al moverse de sus posiciones generan diferencias de potencial, que eso son una señal aleatoria que es el ruido térmico ese. La densidad espectral de potencia del ruido es uniforme y por tanto por eso se llama ruido blanco, y como fue quien lo estudió fue Johnson, pues se llama también ruido Johnson. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la potencia de ruido es constante para todas las frecuencias, por lo menos hasta el infrarrojo. Por tanto, la densidad espectral de potencia del ruido térmico viene dada por 4kTr, siendo K la constante de Boltzmann, T la temperatura en Kelvin y R pues la resistencia en la que estamos midiendo el ruido. Si pasamos el ancho de banda hacia esta parte de la ecuación, tenemos el valor cuadrático medio del ruido. Y si le sacamos la raíz cuadrada, tenemos el valor eficaz. Las observaciones que hay que hacer aquí es que, como se puede ver, el ruido térmico no depende de la corriente que esté circulando por esa resistencia, sino solamente depende del valor de la resistencia, depende de la temperatura a la que esté la resistencia y también del ancho de banda en el que estemos midiendo el ruido. El circuito equivalente de una resistencia ruidosa será, por tanto, una resistencia no ruidosa con una fuente de ruido cuyo valor cuadrático medio es 4kTbr. Y la potencia de ruido disponible, es decir, la potencia que daría esta resistencia de ruido hacia otra resistencia exactamente igual, decimos que la potencia disponible se da cuando tenemos perfectamente adaptado el sistema. Entonces la potencia de ruido disponible viene dada por Vn cuadrado partido por 4R, es decir, kTb, que para una temperatura ambiente de 290 Kelvin da pues menos 174 dBm más 10 por el logaritmo del ancho de banda en el que estemos midiendo el ruido. Los circuitos equivalentes para los diferentes elementos que nos podemos encontrar en un circuito pues son estos que están mostrados en esta transparencia. Decíamos que para una resistencia el circuito equivalente puede ser una resistencia ideal con una fuente de ruido térmico de tensión o una resistencia, si usamos el equivalente, este sería el equivalente Thevenin, el equivalente Norton pues sería una resistencia con su fuente de corriente equivalente, de ruido equivalente. La fuente de tensión sería esta expresión de aquí, la que vimos antes, y la fuente de corriente pues simplemente habría que pasar de tensión a corriente dividiendo por la resistencia y tendremos aquí la fuente de corriente asociada. En los transistores bipolares normalmente tenemos resistencias parásitas. Las más importantes son la resistencia de base y la resistencia de emisor. Por tanto, vamos a tener una fuente de ruido térmico asociada a la resistencia de base y una fuente de ruido térmico asociada a la resistencia de emisor. También hay una resistencia en el colector. Lo que pasa es que ya en el colector solemos tener la señal ya amplificada y por lo tanto el ruido va a ser menos importante.
Y en los transistores MOS tenemos la resistencia de acceso a la puerta, que tendrá una fuente de ruido térmico equivalente, y también la resistencia del canal. Sin embargo, esta resistencia de la puerta suele ser despreciable, sobre todo si diseñamos bien el transistor, es decir, si lo diseñamos con el número de dedos suficientemente elevado como para que la corriente entre fácilmente a la puerta del transistor y por tanto haya menos resistencia. Si hacemos que la resistencia de acceso a la puerta del transistor sea pequeña, el ruido generado por esa resistencia será mucho menor. El ruido más importante entonces en los transistores MOS es el ruido del canal, que viene dado por 4kTb, y la resistencia del canal, que para los dispositivos de canal largo suele ponerse como 3 partido por 2 por la transconductancia del transistor. En general, entonces, lo interesante de saber dónde están las fuentes de ruido es simplemente saber dónde están las fuentes de ruido y después poder eliminarlas actuando sobre esas resistencias, intentando minimizar esas resistencias, como decíamos, por ejemplo, aquí en los transistores MOS. El ruido shot aparece por la naturaleza granular de la carga eléctrica y normalmente está asociado al flujo de portadores a través de una barrera de potencial. Sí, donde quiera que haya una barrera de potencial, es decir, en los diodos, en los transistores bipolares, las cargas pasando esa barrera de potencial, al pasar esa barrera de potencial, genera una diferencia de potencial, y eso es, además que es aleatoria, porque los electrones, por ejemplo, fluyen de forma aleatoria y por tanto habrá un ruido asociado. Ese ruido es el ruido Schottky, también se suele llamar ruido impulsivo o ruido de granalla. Su densidad espectral de potencia, por tanto, depende de la corriente. Cuanto mayor corriente, más ruido shot vamos a tener, puesto que más portadores se están moviendo. Y por tanto, la densidad espectral de potencia del ruido shot viene dado por 2 por la carga del electrón y por la corriente que está circulando por esa barrera de potencial. Si pasamos el ancho de banda hacia este lado de la expresión, tenemos la densidad espectral de corriente del ruido shot, y si le sacamos la raíz cuadrada, pues tenemos el valor eficaz del ruido shot. Este sería el valor de la carga del electrón, que es un valor conocido de Coulomb. Los circuitos equivalentes, como decimos entonces, como el ruido shot está asociado a las barreras de potencial, pues habrá ruido shot asociado a los diodos y ruido shot asociado a los transistores bipolares. Pues entonces sería el circuito equivalente de un diodo sería un diodo ideal con una fuente de corriente de ruido shot, dada por esta expresión. Y en los transistores bipolares, pues tenemos una barrera de potencial aquí en el diodo base emisor con su fuente de corriente. La otra sería entre el colector y la base, pero se suele poner entre el colector y emisor, que sería esta otra fuente de corriente. Y el tercer tipo de ruido que vamos a estudiar será el ruido flicker. Este ruido está asociado a las cargas atrapadas y liberadas de forma aleatoria por las impurezas y los defectos de superficie del material del dispositivo. Es decir, los dispositivos tienen unos límites físicos, y en esos límites físicos, pues los enlaces en esa zona del dispositivo pues no están satisfechos. Entonces, cualquier electrón que circule por ahí será atrapado por ese enlace insatisfecho, y luego al cabo de un tiempo se libera, generando diferencias de potencial, y por tanto esa diferencia de potencial es ruido. Ese efecto de atrapar y liberar carga se hace cada cierto tiempo, es decir, no se hace muy rápidamente, sino cada vez que pasa un electrón por ahí, pues es atrapado, y al cabo de un ratito pues lo libera ese electrón, generando el ruido. Y por tanto es un ruido de baja frecuencia, porque las cargas se atrapan y se liberan lentamente, y por tanto su densidad espectral de potencia aumenta para frecuencias bajas, y por tanto tiene una expresión que es 1 partido por la frecuencia, y por tanto se suele llamar también como ruido 1 partido por F o ruido de centelleo. Vean entonces cómo es la densidad espectral de potencia del ruido. Será una constante. En el numerador tendremos la corriente, puesto que cuanto más corriente, más posibilidades hay de que se atrapen y se suelten electrones o cargas en general. Y en el denominador tenemos la frecuencia, y los factores B y A pues dependerá del dispositivo que estemos utilizando. Si pasamos el ancho de banda hacia este otro lado de la expresión, tenemos la densidad espectral de potencia, el valor cuadrático medio, y si sacamos raíz cuadrada, pues tenemos el valor eficaz. Y como lo más importante de este ruido flicker es que es tanto más importante cuanto más baja la frecuencia, y se suele representar de esta manera, donde normalmente
no afecta a frecuencias altas, pero a partir de un punto ya empieza a afectar, y ese punto se le llama frecuencia de flicker, frecuencia corner frequency, F sub C, porque es frecuencia a partir de la cual empieza a aumentar el ruido flicker. El ruido referido a la entrada es lo siguiente. En ocasiones a nosotros como diseñadores no nos interesa saber todas las fuentes de ruidos que hay dentro de un dispositivo y cómo están afectando cada una de forma individual y haciendo análisis de ruido, etcétera, etcétera, sino a nosotros nos interesa saber cuál es el ruido total que genera un dispositivo. Entonces, cualquier dispositivo real se puede poner como un dispositivo ideal, y todo el ruido generado por ese dispositivo se puede poner como una fuente de tensión y una fuente de corriente con su valor de ruido asociados a cada uno de ellos. De esta manera se facilitan los cálculos y no tenemos que estudiar de forma precisa cómo funciona el ruido de cada uno de los dispositivos de un elemento, sino, por ejemplo, un amplificador total, podemos saber el ruido total que genera un amplificador. Los simuladores son capaces de simular el ruido. En general lo hacen en simulaciones de tipo AC. Por ejemplo, las simulaciones de parámetros S también sacan el ruido, los simuladores de tipo espectral. En general se debe especificar el nodo de salida para referenciar el nodo de salida, y también el generador de entrada, que es donde está el generador de entrada. Y el simulador suele dar el total output noise, que es el valor cuadrático medio del ruido a la salida. También suele dar el valor integrado, el integrated output noise, que es el valor eficaz del ruido. También me suele dar aquello que decíamos en la transparencia anterior, es decir, las fuentes de ruido equivalentes a la entrada. Y lo más importante de todo, que nos da un resumen de los elementos que más contribuyen al ruido. Con lo cual, nosotros con esto podremos detectar qué elementos de mi circuito está contribuyendo más al ruido, y por tanto podemos verificar, podemos intentar eliminar esas fuentes de ruido trabajando sobre esos elementos.